evaluar la situación. Dirección nos ha enviado una notificación que hasta el día miércoles vamos a pasar todavía clases virtuales. No sé cómo estará hoy en la mañana porque desde muy temprano he estado dando clases, pero ayer las calles por mi zona donde vivo estaban vacías y había largas colas. No sé qué han podido observar ustedes. A ver, cuéntenme. ¿Hay colas todavía en las gasolineras? ¿Cómo está el transporte público? O sea, de hecho ni siquiera hay movilidad. ¿Verdad? Sí, además Sí. que ayer yo vi unos minibuses que tenían el letrero del pasaje 4 bolivianos, algo así, porque no hay combustible. Bueno, paciencia, ¿no? Entonces, hasta el miércoles vamos a seguir con las clases virtuales. Pero continuamos con nuestro avance, que les comento que ya estamos por terminar el capítulo y al terminar un capítulo nosotros damos un parcial. Luego vamos a hablar del parcial. ¿Les parece? Ya, ahora les comparto mi pantalla para que podamos observar. Este tema todavía es un poco arduo, no es tan sencillo, ¿ya? Porque hay que hacer muchas consideraciones para iniciar con la simulación. Ya hemos visto la generación de números aleatorios. Y una vez que se generan números aleatorios, hay que probar si cumplen las condiciones, dos condiciones. ¿Cuáles eran? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles eran esas condiciones? Ya saben que todos los que participen les voy a aumentar puntos. Voy a sacar aquí mi listado. Uniformidad e independencia. Muy bien, Sergio Rodrigo, déjenme un ratito, vamos a... Ustedes más rápido que yo. Ya. Sergio, ¿qué apellida? Valle. Valle, ya, perfecto. Entonces decíamos que los números aleatorios, ya le estoy aumentando un poquito. Los números aleatorios tienen que cumplir, se generan números aleatorios. Han visto ustedes, hay muchos métodos para generar números aleatorios, pero tienen que cumplir con dos condiciones. Como dijo su compañero, tienen que cumplir con la uniformidad e independencia. Y hay que corroborar con algunas pruebas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver cómo esos números aleatorios se relacionan con las variables aleatorias, porque nosotros, ¿qué queremos? Generar variables aleatorias. ¿Lo ve? Obviamente que los números aleatorios nos van a ser muy útiles. Entonces, vamos con esta tarea. Vamos a remarcar para que se pueda observar. Ya. Entonces, las variables aleatorias a nosotros nos interesan porque pues estas tienen un comportamiento estocástico, se dice, o probabilístico en la realidad, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Todo esto lo que estoy indicando, ustedes saben, les digo, esto está en el libro, esto no está en el libro, ¿no ve? Esto lo que les estoy indicando está en el libro, ¿ya? Y dice, por ejemplo, el número de clientes que llegan cada hora a un banco depende del momento del día de la semana, del mes, del año y de otros factores. ¿No ve? Y ese es ese fenómeno, ese hecho de que las personas lleguen a un banco, tiene un comportamiento totalmente probabilístico. ¿No ve? Es azaroso, al azar. No sabemos cuántas personas van a llegar, pero hay un número de personas. Entonces tiene ciertos patrones, ¿no? Y esos patrones responden también a una función de probabilidad, ¿ya? Si se trata del número de clientes que solicitan cierto servicio, podríamos encontrar valores como 0 personas, 1 persona, 2 personas, n personas solicitando el servicio. Es decir, tienen un comportamiento con una distribución de probabilidad discreta.
porque hay una persona que nos está solicitando el servicio, son dos, son tres, a veces no hay nadie, cero, pero ese es un valor discreto. Entonces hay también distribuciones de probabilidad discretas asociadas a este fenómeno. Ustedes saben que en la aleatoriedad de líneas de espera también hay eventos que se controlan mediante valores continuos. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, si hablaríamos del tiempo que tarda en ser atendida una persona, pues en el banco una persona es atendida, ¿ve? Nuestra investigación tal vez arrojaría resultados como 1 minuto con 54 segundos, digamos, o 0.028 horas, o 1.37 días. Es decir, tiene una distribución continua. ¿Ve? La medida del tiempo aquí casi siempre es continua. En los modelos de simulación estáticos, determinísticos, como era el primer capítulo, ahí el tiempo solo era un parámetro, pero no era una variable dinámica, ¿no? En cambio acá estamos incorporando esa variable dinámica y de ahí su dificultad en la simulación. Su complejidad, no diría dificultad, su complejidad. Bien. Ahora, entonces hay eventos que tienen, nosotros tenemos que tener en mente, tener en la mano el chanchullo y tener más o menos la forma que toman las distribuciones de probabilidad, ya sean discretas o sean continuas. ¿Por qué? Porque cuando tengo un problema real, yo debo poder asociar a una de estas distribuciones. E hipotéticamente decir, esto se parece a una distribución de Bernoulli, o esto se parece a una distribución uniforme. ¿Lo ve? Entonces, hay distribución uniforme discreta, como también hay distribución uniforme continua. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si lanzamos un dado, las 6 caras tienen la misma probabilidad de salir. Por eso se dice que es una distribución uniforme. Fíjense, la probabilidad para todos ellos es de 1/6. ¿No? Entonces tienen una distribución uniforme discreta. ¿Ya? La distribución de Bernoulli, que ya sabemos que son entre dos valores. O es uno o es el otro. Esa es la característica de este tipo de distribución. ¿No? También puedo tener una distribución binomial. Fíjense, la distribución binomial siempre tiene esta forma de una campana. Ve como estas líneas rojas. ¿No? Aquí dice, es una campana con 40 datos, son de 40 datos. Tiene siempre esta forma de campana. Los puntitos en verde también tienen una campana y los puntos azules tienen una campana. Entonces, todo lo que se asemeja a campana es distribución binomial. ¿Qué cambia? La media. Aquí cambia la media. Aquí la media es 0,5, aquí la media es 0,7, aquí la media es 0,3. Eso es lo que hace que cambie. ¿Bien? La distribución de Poisson es una distribución también muy útil a la hora de asociar fenómenos que tienen que ver con probabilidades. Y fíjese, aquí lambda es igual a 1 y tiene esta forma, ¿no? Como una S bien picuda, ¿no? Esta morada se parece a una binomial, pero ¿cuál es la diferencia de esta forma, de esta distribución de Poisson con una binomial? ¿Qué diferencia ustedes pueden encontrar con una distribución binomial? ¿No es lo mismo? ¿Es similar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué diferencia se encuentra con estas campanitas? ¿Cuándo utilizar una distribución binomial y cuándo utilizar una de Poisson? A ver, ¿quién gana puntitos? ¿Cuál la
diferencia con estas campanas? ¿Alguien se anima? Fíjense que en una distribución binomial siempre los extremos tienen valores pequeños, siempre, tanto a la izquierda como a la derecha. Así sea una binomial pronunciada, pero siempre sus valores extremos es como un reflejo, como un espejo, como así es que habría un espejo en medio, siempre tienen valores muy pequeños en los extremos. Ahora esa campana puede ser un tanto achatada, puede ser un poco más elevada, pero siempre va a tener esa forma. En cambio, esta campanita parecería una campana de Poisson, pero no tiene sus valores extremos por acá. Le faltan sus valores extremos para parecerse a una binomial. Es la característica. Esta línea con puntos azules sí se parece a una binomial porque es como si tuviera un espejo. Y tiene valores extremos pequeños a ambos lados, tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, con un lambda igual a 10, dices, se puede parecer a una función binomial. Pero no son lo mismo. Se parecen. De ahí que es importante encontrar su distribución de probabilidad, calcular su media, calcular su varianza, ¿no? Ahora, en el libro hay otras funciones de distribución, ¿ya? Las que les he mostrado funcionan para valores discretos, pero también puede haber para valores continuos, ¿ya? En continuos funcionan solo para la continuidad de las variables, pero estos ya no se pueden adaptar a los discretos. Por ejemplo, la distribución de Weibull, ¿no? Esto se parece a la campana binomial, pero dependiendo de su valor de lambda, puede adoptar también como esta forma, miren, que parece una exponencial inversa. ¿Ve? Esta es una distribución de Erlang. Y las distribuciones que hemos visto en el primer capítulo también son útiles. La distribución logarítmica, la distribución exponencial, todas esas distribuciones también sirven para esta parte. O sea que tengo que ver la forma y decir, estos datos se pueden asociar hipotéticamente a esta función. Siempre tomamos una hipótesis. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En un proceso de simulación, lo primero que tenemos que hacer es recolectar datos. ¿Ya? Tenemos que recolectar datos de un fenómeno para determinar luego qué hipótesis vamos a tomar y luego esa hipótesis probarla ya sea con la función de valores críticos de chi cuadrado, también sirve la prueba de Kolmogorov-Smirnov, y en el libro también hay otra prueba de Anderson-Darling, ¿ya? Pero ¿cómo nosotros observamos? Fíjense, en el libro dice, estos son valores que expresan número de vehículos que ingresa por hora a una estación, a una gasolinera, a una estación que despacha combustible. ¿Ve? Entonces, en una hora han entrado 14 vehículos. En la siguiente hora han entrado 7 vehículos. En la siguiente hora han entrado 13 vehículos. En la siguiente 16 vehículos. En la siguiente también 16. Y todos estos son valores aleatorios, porque la realidad es así, es estocástica aleatoria. ¿A ver? Ahora, ¿cómo nosotros generamos variables aleatorias que asemejen a estos números que hemos observado? Fíjense que para hacer estudios siempre se manda a colectar datos. Por ejemplo, para determinar cambios de rutas en algunas vías,
se envía a personas que se paren en los puntos de intersección y contabilicen cuántos vehículos están pasando por ahí y a qué hora. A ver, ¿han visto alguna vez esos jóvenes trabajando ahí en las calles? Es eso lo que están haciendo porque quieren capturar datos históricos del fenómeno que se pretende simular. Entonces lo que se hace, estos son datos que se han colectado, datos históricos. ¿Qué significa? 12 personas han ingresado en un momento no 12 personas, 12 vehículos a la estación de servicio. Fíjense aquí hay un caso extremo, 24 vehículos han entrado en una hora, ¿no? Más o menos como el problema que estamos teniendo, tal vez más de 24. Yo he visto gente dormir en las gasolineras. Hay momentos donde hay poquitos, 9, 8, 7, ¿no? Entonces es un fenómeno totalmente aleatorio. Bueno, entonces, ¿qué hacemos una vez que hemos recolectado datos? Para una simulación siempre hay que recolectar datos. ¿Ya? Por ejemplo, si me pueden poner a observar las colas del banco, yo tengo que ir anotando, a ver cuántas personas han entrado. El periodo del tiempo depende del estudio, de la granularidad del estudio. Yo puedo decir, por hora voy a contabilizar cuántos entran. O puedo decir cada 30 minutos. ¿Ve? De manera que cuando recolectamos datos históricos, lo que hacemos ahora es probar la hipótesis. Aquí probamos la hipótesis. ¿Ya? Y vamos a probar la hipótesis asumiendo que estos datos que se han colectado corresponden a una distribución de Poisson. ¿Puedo tomar otra función? Es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo tomar otra función? ¿Por qué Poisson? ¿Qué opinan? ¿Qué hago yo para adoptar una hipótesis? Ya, miren, tengo los datos históricos que los he observado, están en esta tablita. A partir de esta tablita yo tengo que decir, ahí voy a probar con una de las funciones. A ver. ¿Sí? Entonces digo, voy a probar la hipótesis. ¿No ve? ¿Qué me lleva a tomar esa hipótesis? A ver, ¿quién me responde? Ya sabemos que hay varias pruebas. Hay la prueba de Chi cuadrado, de Darley Arlington, de la prueba de Kolmogorov-Smirnov también, ¿no ven? Entonces yo tomo una hipótesis. Antes de tomarla, aquí vamos a seguir vamos a seguir el algoritmo que nos proponen para trabajar con la hipótesis, pero en general, una vez que nosotros tenemos los datos históricos, hay que hacer algunas consideraciones antes de probar la hipótesis, antes de probar y decir este va a parecer a esto. ¿Ya? Con los datos históricos podemos graficar para probar. ¿Podemos graficar estos datos históricos? No todavía, no todavía. ¿Ya? Estos son números nomás que hemos colectado. Entonces vamos a ir por la prueba del chi cuadrado. ¿Ya? Y la prueba del chi cuadrado puede servir para valores continuos o valores discretos. En este caso tenemos una tabla de valores discretos, número de vehículos que han entrado a una gasolinera. Fíjense, aquí hay, en esta diapositiva tenemos 50 datos hallados. Es decir, que 50 horas hemos observado ese fenómeno. ¿Cuántos vehículos han entrado en 50 horas? ¿No ven? Ya. Pero para que no se haga muy tedioso y
muy difícil de hacer los cálculos, yo lo he reducido a 30 datos. Porque cuando nos dicen en la literatura, para poder determinar a qué tipo de distribución corresponden estos números aleatorios, hay que obtener por lo menos 30 datos de la variable aleatoria, no menos. Con menos no vamos a poder encontrar, nos dice, ¿ya? Bueno, entonces he reducido y solo tenemos estos 30 datos. Cópiense, hagan un screenshot y copien porque vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer los siguientes cálculos. ¿Qué nos dice? Usted, una vez que tiene los valores observados, los valores históricos que se están generando, calcule la media y la varianza de los datos. Entonces, calcularemos la media. ¿Cómo se calcula la media? ¿Se acuerdan? Sumatoria de todo entre la cantidad. Exacto. Entonces, hallen ese valor. Hallen ese valor y los que hallen les voy a aumentar puntos. Hallen la media. Mejor si lo llevan a un Excel, ¿no? Porque vamos a hacer más cálculos. Y me avisan cuando tenga la media. Y quienes calculen la media van a tener sus puntitos. Ajá, Ivana dice 13.54. ¿Será verdad? ¿Le creemos? $13.97, Sergio Rodrigo Paye. A ver, espérenme, les voy a anotar. Aquí está Paye, muy bien, y Ríos, Ivania, que es ya. 13.97 nos indica. 14.1. Creo que están sumando, ¿no? Ya, 14.25. Ya, alto, les voy a aumentar puntos. Si no, no voy a poder. Espérenme. Ya, entonces, enseguida les voy a anotar. Hasta ahí nomás. Ya. ¿Dónde estamos? Hasta Ivania Ríos y Sergio Paye. Ya. Argani. Ya, hecho su cálculo. Enseguida vamos a ver si están bien o están mal. Pero el chiste es que encuentren. Choquenanani Jessica. Ajá. Ya, José Alejandro Salas Núñez. Muy bien, no estaba difícil, ¿no? Álvarez Castillo. Ya. Álvarez Castillo. Crispín Méndez. Crispín Méndez. Guarachi. Ya. Y un par más aquí que respondí. Ya. Gutiérrez Catari. Francisco Calizaya. Ya, hasta ahí. Ya, ahora hallen la varianza. ¿Cómo hallamos la varianza? ¿Saben cómo hallamos la varianza? Como tenemos la media de cada valor, le restamos la media, elevamos al cuadrado, sumamos esto y dividimos entre n-1. Esa es la varianza cuando se trata de valores discretos. A ver, hagan el ejercicio. Cada valor de la tablita, resten. Ahí está, mire, ya no encontré la varianza. Ya. Ya, perfecto, ya, hasta ahí nomás. Ya,
Crispín Méndez, otra vez. Crispín Méndez. Es que así van a entender lo que estamos haciendo. Si no trabajan conmigo, no, va a ser un lindo cuento. Pero no vamos a entender. Álvarez Castillo. Ivania Ríos. Ya. Guarachi. Ya, entonces ya hallamos la varianza. Saben hallar la varianza. Huanca Quispe. Ajá. Bautista Mamani. Ya, estos son los últimos. Pinto Pérez. Entonces, hallamos Argani Mamani. Ya está. Y Briseida Ana. Ya, perfecto. Entonces hallamos su varianza y hallamos su media. Estos valores son importantes. La media era 14.1, ¿no? Corrijan los que han hallado mal. La varianza es 9.7, ¿ya? Entonces lambda podemos decir que es igual a 14. El lambda para Poisson, que es la media, ¿no ve? Pero redondeada. Y la varianza 9.7 nomás. Ahora, tomen en cuenta que, ¿cuál es el siguiente paso? Estos datos históricos observados tenemos que organizarlos en intervalos, ¿ya? Pero ¿cuántos intervalos los vamos a elegir? Nos dice un número que sea igual, próximo a la raíz cuadrada de 30, ¿ya? Entonces sacamos la raíz cuadrada de 30 y vamos a tener un 5.8 creo que es, ¿ya? Y tomamos el valor superior. Entonces decimos, vamos a organizar esto en 6 intervalos. Vamos a distribuir estos datos que hemos observado, datos históricos que hemos observado, en 6 intervalos, ¿ya? Y vamos a trabajar con una precisión, un nivel de significancia del 5%. ¿Ve? Eso hay que tener mucho cuidado en las tablas del chi cuadrado porque a veces ese 5% en realidad está expresando 95% de precisión. ¿No ve? En eso hay que tener cuidado. Bueno, entonces organizamos, miren, yo ya he organizado esto en 6 intervalos, de 0 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13, de 14 a 16, de 17 a 19 y 20. ¿Ya? Y decimos, ¿cuántos valores ya tenemos? ¿No ve? Aquí está. Estamos probando la hipótesis de Poisson con la prueba del chi cuadrado. ¿Sí? Entonces nosotros ya decimos, la media de estos valores es 14.1, su varianza es 9.7, el lambda es igual a 14. Nos organizamos la frecuencia de sus valores que han aparecido, organizamos en 6 intervalos. Aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Ahora, ¿puedo hacer en 5 intervalos? Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo en más? Puedo hacerlo. La única regla es que trate de organizar estos datos en un número que sea próximo a la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tengo, que sería la raíz cuadrada de 30. En el libro, el ejemplo, han trabajado con 50 datos, ¿ya? Han trabajado con 50 datos. Y estos datos, que son 50, ¿no? Los han organizado en, miren, la raíz de 50 debería dar 7.0, ¿ya?
deberían haber organizado en 7 intervalos, pero ellos han organizado en 11. ¿Eso está bien? ¿Está mal? No hay nada que esté bien o esté mal. Ahora, si organizo en 2 intervalos, no voy a poder observar cuál es el patrón. Pues si los organizo en más intervalos, mejor es tener un número de intervalos impar, ¿no? Siempre es mejor, ¿ya? Entonces ellos han organizado en 11 intervalos porque tenían 50 datos. Nosotros los 30 los estamos organizando en estos 6 intervalos porque la raíz de 30 es más próximo a 6. ¿No ven? ¿Se entiende eso? Díganme que sí. Elic. Ya. Entonces, claro, porque estamos haciendo lo mismo que hacían en probabilidades. O sea, tienen que entender. Muy bien, Ivani. Ya. Entonces los organizamos y decimos, miren, si volvemos a la tablita, en el intervalo de 0 a 7, vamos a volver a la tabla, de 0 a 7, aquí hay un solo valor, único, no hay más. Entonces decimos, en ese intervalo hemos contabilizado una sola vez, por eso es este 1. De 8 a 10, vamos a buscar, a ver, de 8 a 10. De 8 a 10, aquí no hay ni uno, aquí hay 1, aquí hay 2 y aquí hay 3. Entonces contabilizamos la frecuencia de esos intervalos. Y aquí hay 3. Esto recién grafico. ¿Ya? Esto lo grafico y se parece. Se puede parecer a una binomial, pero la binomial aquí le falta datos, ¿no? Tendría que tener otro valor más. Pero sí se parece a una de Poisson, donde su lambda es 14. Entonces, eso estoy queriendo probar. ¿Sí? Ya. Entonces, para la prueba, ya tengo la media, ya tengo la varianza, etc. Calculo para cada intervalo, calculo su probabilidad con la función que estoy tomando como hipótesis. La función de Poisson, su distribución de probabilidades dice lambda, quiero calcular la probabilidad de este valor, entonces tengo que lambda elevar ese valor por e a la menos lambda sobre el factorial de este valor. ¿Ya? Entonces, aquí, si yo quiero la probabilidad, por ejemplo, de 7, entonces voy a aplicar solo la fórmula. La probabilidad del intervalo de 0 a 7, entonces solo pongo 7. Entonces va a ser lambda elevado a 7 por e elevado a menos lambda por el factorial, dividido entre el factorial de 7. ¿Ya? Pero si estoy en un intervalo que tiene exactamente su valor inicial y el valor final, es decir, de 9 a 11, entonces calculo para el límite 9, aquí está, miren, 9 más el límite 11. Solo aplico la formulita y así voy a hallar la distribución de probabilidades. ¿Ya? Eso ustedes pueden calcular en su tablita que ya la tienen. ¿Lo ven? En esta tabla. Partiendo de esta tabla, aquí. Partiendo de esta tabla, a continuación pueden calcular la probabilidad de cada intervalo. Y para eso solo tengo que aplicar la fórmula de la hipótesis que estoy tomando, que esa es la probabilidad, la función de probabilidad de Poisson. ¿Lo ven? Entonces, hay su función de probabilidad. Es un camino un poco larguito, ¿ya? Una vez que hemos hallado la función de probabilidad puntual para cada intervalo, tenemos que calcular la frecuencia esperada. ¿Y cuál es la frecuencia esperada de cada intervalo? Es esa probabilidad puntual que hemos encontrado para cada intervalo multiplicado por n. Esa es la frecuencia esperada. N tenemos 30 valores por su probabilidad.
Y luego, lo que hacemos, esto ya saben, estimar el chi cuadrado. Estimamos el chi cuadrado tomando ese valor esperado, esa frecuencia esperada. No se olviden que aquí ya no estamos en el modelo determinístico. En el modelo determinístico, la prueba de bondad de ajuste era diferente, ¿se acuerdan? Había que reproducir el valor con la función que estamos tomando hipotéticamente. Acá no. Esto se trata de probabilidades. ¿Ya? Entonces acá yo calculo esa frecuencia esperada, que es cada probabilidad lo multiplico por n. Ese valor que obtengo, resto del valor observado histórico, lo elevo al cuadrado y lo divido entre el valor esperado, la frecuencia esperada. Entonces aquí tengo para el primer caso, para el segundo caso, para el tercer caso, y así voy a hallar la sumatoria, un valor de chi. Con la fiabilidad que quiero al 5%, voy a las tablas y si el valor de las tablas es mayor a este número, está bien, digo, está bien esta hipótesis. Entonces, esta es la variable, perdón, esta es la función de distribución que representa a los datos históricos que he obtenido. Que ya hemos hecho este camino, ¿no ven? Entonces, como tarea, yo les doy para esa tablita de 30 valores que ya los hemos separado en intervalos, calcular su probabilidad puntual, calcular su frecuencia esperada y calcular el valor de chi. Y si el valor de chi es superior al de tablas, entonces tenemos que buscar otra función que se parezca. ¿Se entiende? A ver, ¿quién me dice que no ha entendido? Pregunta Lick. Para hallar la frecuencia, Ajá. está multiplicando la probabilidad con la n, ¿verdad? ¿Qué Sí, vendría siendo la n? n es el número de datos que tengo. Y en este Ah, caso ya. tenemos 30, ¿no ve? N es el número de valores históricos con los que contamos. 30 valores. Entonces, Ya. Está toda esa bien. probabilidad lo multiplico por n, por n, por n, por n. Y esto ya saben hacer ustedes la prueba del chi cuadrado, pero tomando el valor esperado. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan? Los modelos determinísticos le llamábamos a uno el valor teórico menos el valor observado. ¿No ve? ¿Se acuerdan? Es algo similar. En realidad, lo que hemos hecho en la bondad de ajuste, nosotros hemos adaptado para modelos determinísticos. A ver, eso tampoco está en el libro y por eso les dije, esto estamos adaptando. Pero el chi cuadrado se calcula de esta forma. En probabilidades. Ahora estamos en probabilidades. Entonces aplicamos tal cual. ¿Se entiende? ¿Alguna otra pregunta? Ya, a Néstor Alejandro Sí, Lick. le voy a aumentar puntos porque por lo menos me ha preguntado. ¿Qué apellida, Néstor? Álvarez Castillo. Álvarez Castillo. Entonces quiere decir que me está atendiendo. No sé, los otros ya están en modo Halloween. Son fantasmas, no hablan. Ya, entonces, dígame. Al de la tabla. Al, al de la tabla de chi cuadrado. Si es, vamos, ¿cómo hallamos el valor de la tabla de chi cuadrada? A ver, ¿quién le puede responder a Joao? A Joao también le vamos a aumentar puntos. A ver, ¿quién les responde a Joao? ¿De dónde sacamos ese? Bueno, esto ya saben de dónde sacarlo, ¿ve? Esto ya saben que hallamos el error considerando el valor esperado con el valor observado que tenemos en tablitas,
pero el valor observado en tablitas, ¿de cuál tablita? De esta, ¿no ve? Este es el valor, la frecuencia observada, estos valores. ¿Ve? Ya. Entonces, con eso hallamos y tenemos un valor, ¿cierto? Ahora, ¿de dónde yo saco la tabla? Yo me dice, ¿de dónde yo saco el valor para corroborar si es menor o mayor de la tabla? ¿Cómo voy a la tabla? ¿Qué hacemos en la tabla? ¿Qué fila buscamos? ¿Cuántos datos tenemos? ¿Quién me responde a esa pregunta obvia? Le voy a 30. 30. 30 datos. 30. Ya. Néstor, Alejandro, 30 datos. Y Vania, 30 datos. Menos 1, ¿cuánto nos va a dar? 29. Esos son los grados de libertad. ¿Ah? Grados de libertad. Vilma Gutiérrez, grados de libertad de la tabla. Entonces voy a buscar esa fila de los 29 grados de libertad. ¿Y cuánto va a valer alfa? ¿A qué precisión hemos dicho? 5%. Ya, Crispín, otro punto. Están atendiendo. Y Gutiérrez, Catari Vilma. Sí, entonces, fila 29, columna que me da esa precisión. Voy a buscar y allí tengo un valor, ¿no ve? Ese valor comparo con esta suma, con esta. Si el valor de tablas es mayor a este número, entonces está bien mi hipótesis. Pero si este número es muy grande, mayor al de tablas, entonces tengo que rechazar y buscar otra función. Ahora sí, ¿se entiende? ¿Yo? Ya. Igual que buscábamos antes, ¿no ve? Perfecto. Ya. Ahora, esto está medio pesadito, ¿no ve? Bueno, miren, esta es la prueba de chi cuadrado. Es la prueba de chi cuadrado. Puedo también ir a la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es otra prueba, ¿ya? Y puedo ir también a la de Anderson-Darling. En el libro están descritas estas tres pruebas. Pero la chi cuadrada me es más familiar porque ya hemos trabajado, ¿no ve? Entonces puedo ir a cualquiera de esas pruebas. ¿Para qué? Solo para probar que mi hipótesis es válida, que estos datos históricos que he recogido se parecen a esta distribución. ¿No ve? ¿Se entiende? Ya. Ajá, hago el histograma, cálculo su valor puntual, cálculo de chi cuadrado. Ya. Ahora, ya sé que Poisson es mi función de distribución. Ahora, ¿qué tengo que ir? A generar la variable aleatoria para que se parezca a estos datos. Y ese ya es otro tratamiento. O sea, fíjense, tenemos tres procesos importantes. Generar números pseudo aleatorios, corroborar que esos números pseudo aleatorios sean uniformes e independientes. Segundo, probar históricos corresponden a una hipótesis, ¿no ve? Con cualquiera de estas pruebas. Y tercer paso, generar la variable aleatoria para la simulación. Esta generación de variables aleatorias que van a representar los datos que quiero simular, ¿ya? Pueden seguir diferentes métodos, ¿ya? Para generar la variable aleatoria.
Hay el método de la transformada inversa, el método de convolución, el método de composición, el método de transformación directa, el método de aceptación y rechazo, y hay también otros métodos más en la literatura que yo tengo que aplicar. Pero yo quiero que les quede claro que tenemos tres procesos importantes. Genero números pseudoaleatorios, ¿no ve? Los R sub I. Compruebo que estos sean independientes y además que sean uniformemente distribuidos. Ajá. Tengo que tener otra cosa. Tengo datos históricos en tablitas y pruebo una hipótesis. ¿A qué función de distribución se ajustan estos datos? Y tercer paso, genero la variable aleatoria con estos dos insumos. Esta hipótesis probada más los números aleatorios generados me van a permitir generar la variable aleatoria. Y para generar la variable aleatoria tengo varios métodos. Nosotros vamos a ver la transformada inversa. ¿Ya? Pero no se asusten porque les tengo un secreto. Ya. La transformada inversa consiste en seguir un algoritmo. Nos dice, paso a paso usted debe hacer lo siguiente. Ya solo hay que entender el paso a paso. En el libro hay varios ejemplos que me van a ayudar a entender. Entonces tengo que estudiarme el librito. ¿No ve? Tengo que estudiarme y aplicar de manera conveniente. ¿Qué me dice en el libro? La generación se lleva a cabo a través de la probabilidad acumulada. Por eso esta P es mayúscula. ¿Ya? Tengo que calcular la probabilidad acumulada. Y la generación de números pseudoaleatorios que sean uniformes entre 0 y 1. Entonces, el método consiste en calcular todos los valores de la distribución de probabilidad P de X, que ya los hemos calculado antes. Calcular todos los valores de la distribución acumulada, sumo. La distribución acumulada no es más que la suma, ¿no ve? La suma de cada intervalo más el anterior, más el anterior, más el anterior, voy hallando esa probabilidad acumulada. Genero los números aleatorios que ya he probado que son uniformes e independientes y voy a comparar con el valor de esta frecuencia acumulada y determinar qué valor de X le corresponde. Parece chino, pero es fácil. ¿Ya? Vamos. Aquí, miren, hay otro ejemplo bien interesante. ¿Ya? Esta tablita muestra la demanda diarios de cepillos de dientes que se venden en un supermercado y se han observado 9 días. El primer día solo se ha vendido un cepillo. El segundo día se han vendido 2. El tercer día se han vendido 2. El cuarto día 1. El quinto día 3. Entonces siempre tengo datos históricos. ¿No ve? ¿Qué quiero simular? Esta cantidad de cepillos dentales demandados. ¿Ya? Ahora, dice, calcule sus probabilidades puntuales y acumuladas. ¿Qué valores toma X? Si yo observo, X puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de 1, puede tomar el valor de 2 o puede tomar el valor de 3. En ningún caso observo que tenga más valores. Entonces, digo, los valores de X solo van a ser esos. Ahora se calcula la distribución de probabilidad con una función de probabilidad hipotética. Ya vemos. Entonces, para este caso me da 0,1, 0,22, 0,33 y para 3 también da 0,33. Ahora, sumo. Este es un error del libro y es mi error de typeo. Esta es la probabilidad P mayúscula acumulada. Hasta aquí solo hay 0,1. Esto 0,2 más 0,1 es 0,3. 0,3 más el anterior es 0,6. Y si sumo al 0,6 este valor va a dar 1, porque obviamente la probabilidad tiene que estar entre 0 y 1.
Y hago yo coincidir los números pseudo aleatorios con estos valores. Y digo, sale un número aleatorio de 0 a 0.1, hago coincidir con estas probabilidades, voy a interpretar que la demanda ha sido 0. Si sale de 0.1 a 0.3, ¿no ve? Voy a interpretar como que se ha demandado 1. Si salen números aleatorios de 0.3 a 0.6, estoy tomando estos valores de la probabilidad acumulada, digo, voy a interpretar como que se ha demandado 2. Y si sale valores de 0.6 a 1, entonces voy a asumir que se han demandado 3 cepillos de dientes. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de generar los números aleatorios y asociar con el fenómeno que yo quiero simular. Entonces, pongo a andar mi algoritmo. Hay varios algoritmos también para generar números aleatorios, ¿se acuerdan? He hecho andar mi algoritmo y me ha dado un número de 0.213. Eso se interpreta como que ha habido una demanda. Me ha salido un número 0.345. Interpreto que me han demandado 2. 0.021. Y de acuerdo al intervalo, yo interpreto a qué valor corresponde. ¿No ve? Y con eso paso a simular. Esa es la forma en realidad para trabajar y simular. Un camino un poco largo para la simulación porque estamos tratando con variables aleatorias, ¿no? Y hay que probar todo. Hay que probar que los números sean uniformes, que sean independientes. Hay que probar la hipótesis para generar esta probabilidad. Hay que probar una hipótesis de la distribución y con esa hipótesis probada hay que generar estos números probabilísticos. Luego hay que trabajar, hay que generar la variable aleatoria. Este es un método. Hay otros métodos para generar estas variables aleatorias, ya no números aleatorios, sino variables aleatorias. ¿Se entiende? Un poco largo el camino, ¿no? Medio pesadito. ¿Qué opinan? Felix, ¿se entiende? Pero se entiende. Ajá. Ya. Ahora les voy a dar el secreto. Espérenme. ¿Dónde está mi secreto? Es que a veces tengo problemas con mi máquina. Esto no me sirve. Ya. Espérenme, voy a buscar mi programa. Y tengo que desinstalar los programas y después me olvido volver a instalar. A ver, vamos a probar si en esta me va a dar. Esta creo que es. Sí, este es el programa. Ya, no lo he encontrado. Enseguida les voy a mostrar. Bueno, les cuento que les voy a compartir otra vez mi pantalla. Todo ese camino largo que nosotros hemos hecho, hemos repasado, todo ese camino largo y tedioso, lo hace por nosotros ProModel. ¿Ya? Lo hace ProModel. ¿Qué pasa? Porque todo eso se puede programar o no pueden programar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se puede programar? Ay, casi se me olvida. ¿Se puede o no se puede programar? Se puede. Se puede, ¿no ve? No es difícil. Todo se puede programar. Entonces, ProModel ya lo empaquetado en esta subfunción, StatFit. ¿Ya? Pero es bueno que ustedes sepan, porque también yo puedo querer simular algo que no está dentro de los parámetros de ProModel. ¿Ya? Hay ProModel, hay una
la versión del 2016, que es una versión más bonita en términos gráficos, pero que no tiene este StatFeed. Esta es una versión antigüita del 2009 que tiene esta función del StatFeed y funciona bien porque es un producto comercial. Y aquí es una versión estudiantil la que estoy utilizando. Cuando ustedes clican en StatFeed, en ProModel, automáticamente les sale una pantalla, esta pantalla, y ahí yo puedo llenar mis datos observados. ¿Ya? Ahí podemos, por ejemplo, podemos poner los datos de los vehículos, solo que ahorita no tengo, y no quiero ir a la otra pantalla porque me voy a salir aquí. Ya, vamos a ir así. Había, ¿no ve? 14 vehículos que llegaron, ¿no ve? Después habían, me voy a inventar, 11 vehículos, 12 vehículos, 7 vehículos, 13 vehículos, 8 vehículos por hora, 20 vehículos, y así voy llenando mis datos, ¿sí? Voy llenando mis datos que he encontrado. Aquí me va contabilizando, ¿no? ¿Cuántos he llenado? Ya, 15 datos, digamos. Entonces, aquí en sus estadísticas me va a dar la descripción. Usted ha ingresado 15 puntos, el mínimo es 4, el máximo es este, y me da todos sus valores, la varianza, la desviación estándar, la kurtosis, el coeficiente de variación, me da todos los valores. ¿No ve? Entonces, esto es bien interesante, ¿ya? Y cuando en fit yo pongo autofit, ¿no ve? Me dice, ¿es una variable continua o discreta? Le digo, esta es una continua, es una discreta. Si le pongo OK, entonces me dice, se asemeja a una Poisson. Y si se asemejaría a otras, me sale todas las distribuciones a las que se parece y además le da un ranking. Me dice 100% es Poisson y su lambda es 10.1. Parecido al valor que hemos sacado, ¿no? 14.1 hemos sacado, es que aquí son solo 15, hemos llenado 30 datos. Entonces aquí ya la hipótesis está probada. ¿Qué tal? Lindo, ¿no ves? El programa ya me dice de qué tipo de distribución se trata, ya la hipótesis ya está probada y me va a generar las variables también aleatorias de acuerdo a la distribución que yo elija. Entonces, hagamos una cosa. Parémonos acá. Ya estamos por terminar, les cuento, el capítulo, porque ahora solo nos va a faltar simular. Pero para simular yo quiero tener un poco más de tiempo, ¿ya? Para entrar a la simulación misma. Pero ya tenemos los insumos. Entonces, para simular estas líneas de espera que están libradas a la aleatoriedad, tengo que aprender a generar números aleatorios. Tengo que probar que esos números aleatorios estén uniformemente distribuidos y además sean independientes. Tengo que tabular mis datos históricos, ¿no ve? Y probar una hipótesis con cualquiera de las pruebas. Pruebo la hipótesis y dada la hipótesis voy a generar esas variables aleatorias para ya simular, ya sea el negocio del banco, el negocio del supermercado, cualquier negocio. Simular y observar la simulación. Entonces, ya nos falta el último pasito. Entonces, ¿qué les parece si nos damos como tarea? ¿Ya? En el libro hay varios ejercicios. Usaremos este ProModel, la versión 2009. Voy a tratar de pasar, creo que tengo el instalador. Les voy a pasar por Classroom y vamos aquí hay varios ejercicios, ¿no? Y vamos a probar
qué hipótesis se asemeja. Por ejemplo, aquí hay una muestra de estudio del comportamiento del tiempo entre roturas de cierto filamento medio en minutos rotura. O sea, hay varios ejercicios en el libro. Les voy a señalar el número de ejercicio y ustedes van a insertar a este ProModel y la siguiente clase me van a contar qué hipótesis han podido, qué hipótesis les ha arrojado el StatFit de ProModel. ¿Les parece? Está bien, Lick. ¿Entendido? Ya. Pero vayan a estudiar del libro también. Aquí no he puesto nada nuevo. Cuando les pongo algo nuevo, les digo, esto no está en el libro y les estoy insertando algo. Como en la anterior clase, ¿no ve? Cuando nuestra tabla de chi cuadrado no es muy completa, entonces hay que interpolar los valores. Ahí les he dicho cómo interpolar. Pero todo es estadística, estamos repasando la estadística. Pues tampoco es algo nuevo, pero estamos recordando. Cuesta refrescar, cuesta recordar. ¿Se entiende? Entonces nos daremos esa tarea y la próxima clase ya vamos a hacer una simulación con ProModel. Pueden hacer ustedes también esto, pueden programar en cualquier lenguaje de programación, no necesariamente en ProModel, solo que ProModel ya ha programado, ya ha empaquetado todo ese caminito de generar números aleatorios, de probar la hipótesis, de generar las variables aleatorias. Eso ya lo ha hecho. ¿Comprendido? Entonces sacamos datos del libro y de acuerdo a eso simulamos con ProModel o con cualquier otro software. Sí. Ingresan a ProModel, a StatFit y llenan ahí la grilla, esta pantalla, llenan datos y me van a contar a ver qué hipótesis les ha salido. Aquí nos ha salido solo una. Esta tiene una distribución de Poisson, sin duda nos dice. Por eso le pone 100%. Pero a veces sale varias hipótesis. ¿Quién elige la que usted desee, no? El diseñador, el que está simulando, quien está creando el modelo, es el que se dedica a tomar las mejores alternativas. Generalmente yo tomo el valor mayor del ranking, ¿no ve? Pero a veces digo, si tendría más datos, creo que esto también, porque hay hipótesis que salen, este es Poisson, nos dicen, puede salir también una binomial. A ver, aquí no va a salir binomial porque los extremos no están distribuidos de la misma forma. Ya, ¿se entiende? Muy bien, entonces yo voy a subir a Classroom, subo para que instalen ProModel la versión 9. La versión 16, les digo, gráficamente es más bonita, pero no tiene StatFit. No tiene esta opción en su versión estudiantil. Además hay que registrarse, no sé qué cosa hay que hacer para hacer correr. Ya. Bueno, quedamos acá. ¿Está bien? Está bien, gracias. Sí, Liz, gracias. Ya, nos vemos. Chao, subo también la diapositiva. Sí, voy a subir.